Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 7 de noviembre 2021. Primera lectura. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10 al 16. El profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 145. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Segunda lectura. Hebreos 9, 24, versículo 24 al 28. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que no solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez, y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan en Él y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio. Marcos 12, versículo 38 al 44.
Enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. No olvides que Jesús te ama. Hola hermanos, ¿cómo están? Un saludo muy afectuoso, muy cariñoso. Hoy día domingo 7 de noviembre. Hermanos, hoy día maravilloso, domingo, día de resurrección del Señor, día que Cristo quiso que quedara estipulado en la historia de la iglesia para celebrar el rito más importante de la semana, y que el domingo lo dedicaran sus hijos, sus discípulos, sus ovejas, para alabar al Señor. Ya sea que si no nos dedicamos totalmente todo el día a alabar al Señor, que sería bueno, pero que vivamos el día de una manera recogida, de una manera tranquila, paciente, poniendo a Dios nuestro Señor por delante en todos nuestros proyectos, nuestras comidas, el desayuno, la comida, en el paseo, que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, hermanos. Hoy día tenemos la primera lectura del primer libro de los Reyes. En algún tiempo de la historia de la vida pública de Jesús, Jesús va a tomar este ejemplo de la viuda de Sarepta, cómo intercede Elías por ella, siendo que ella no es israelita, hermanos. Recordemos a través del estudio que hemos ido llevando que en el Antiguo Testamento solamente los israelitas, los hebreos, los judíos, o sea, son los mismos. El pueblo que Dios escogió, solamente ellos tenían la dicha de conocer a Yahvé Dios, a Dios Padre, el creador del mundo, el creador del universo, el único Dios, el Dios verdadero, se manifestó como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ellos, a ese pueblo. Entonces tenemos que el profeta Elías se dirige a esta viuda, ya que se vienen unos tiempos después de haber vaticinado que iba a venir una sequía, una hambruna muy grande, iba a morir muchísima gente, y entonces el profeta Elías encuentra a esta viuda en las puertas, en la entrada de este pueblo que es Sarepta, y se dirige a ella y le dice: fulana, tráeme agua, por favor. Y ya, dice, ahorita le traigo. Y como ella era una buena persona, va a traerle agua. Entonces antes en el camino le dice: mira, espérame, tráeme también un pan, por favor. Y le dice ella, así como escuchamos las lecturas, hermanos, si se acuerdan, ¿verdad? Ya las leyó mi hijo. Le dice ella: mira, no tengo pan, pero tengo poquita harina y poquito aceite. De hecho, como hay una sequía muy grande, no va a haber alimentos, voy a hacer un pan para mí, para mi hijo, lo vamos a comer
y vamos a esperar a morir porque yo no soy pobre, no tengo dinero. Le dice Elías, mira, hazme un pan para mí, no te preocupes por lo demás. Tráeme un panecillo y un poco de agua, porque dice el Señor que la tinaja de harina no se agotará y la tinaja de aceite tampoco se terminará nunca. Y ahí vemos el milagro que Dios obra en esta persona, en esta viuda que no es israelita. Porque ella le dice, como lo sabe, dice, te juro por el Señor tu Dios, o sea, no dijo nuestro Señor, que no tengo más de que esa poquita harina. Entonces aquí se viene adelantando cuando Jesús viene después, mucho después, a traernos la buena nueva y el evangelio del anuncio del reino. Hace referencia a esta viuda, porque Jesús se entristece que habiendo venido a su pueblo, habiendo venido a los judíos, a los israelitas, no le hicieron caso como era de esperarse, no lo reconocieron. Entonces por eso Jesús les dice, y se recuerda esta lectura, este pasaje del profeta Elías. Entonces, hermanos, en la segunda lectura tenemos a San Pablo cómo se dirige a los hebreos. Les da a entender cómo Cristo Jesús, entra en el santuario, pero no un santuario de hombres, sino en el mismo cielo. Les da a entender que Jesús es un sacerdote que va a quedar para la eternidad y que la manera en que los sacerdotes de ese tiempo fungían para ser mediadores para limpiar los pecados del pueblo de Israel, tenían que hacer unos sacrificios y ofrecer la sangre por todos y cada uno. Pero estos sacerdotes pues eran terrenales, eran mortales. Jesucristo viene, dice que en el momento culmen de la historia. Tenemos que entender que Jesucristo vino, hermanos, hace 2000 años, más de 2000 años, alrededor, que es un momento cumbre. Porque si hubiera esperado a venir ahorita con esta tecnología, le hubiera ido peor, hermanos. Viene en un momento donde había tanta necesidad de Dios, de que Dios Padre cumpliera su promesa de mandar a su Hijo, y queda establecido el mensaje del reino de Dios, el mensaje del evangelio, de la salvación, en unos momentos clave de la historia donde el mundo puede entender con capacidad completa de sus 5 sentidos, las personas, entender el mensaje de Cristo Jesús. Y nos dice que no va a volver a venir hasta su segunda venida. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Esto lo tenemos que entender, hermanos, porque aunque vemos pasar el tiempo, tenemos que tener paciencia, pero aguardar esa segunda venida en la fe en Cristo Jesús, en la fe en nuestro Dios. No pensar como lo que vimos el otro día, ayer, que el mayordomo malo, que como no venía al Señor, empezó a hacer mal uso de los bienes del amo, empezó a emborracharse, a gastarse el dinero y a tratar mal. Viene el amo y le llama la atención y ya escuchamos ayer las lecturas y la explicación. Entonces no esperemos a que nos vaya a suceder así. En el evangelio, hermano, tenemos, hermanos, un momento muy, difícil, hermanos, un momento difícil donde Jesucristo una vez más critica a los jefes de la iglesia, hermanos, de una manera que se dedican pues a hacer ostentación de su puesto, de su capacidad que ellos tienen como jefes de la iglesia. Y hermanos, pues les pido oración y que nos pongamos en oración para que la iglesia o los dirigentes de la iglesia no caigan en esos mismos vicios de hacer ostentación y aprovecharse de las personas, de las viudas, quedarse con sus riquezas,
vivir una vida de opulencia en lugar de llevar el evangelio. ¿Sí me explico? Ya para terminar tenemos a la personita esa pobre, humilde, que pone unas monedas en la alcancía. Y claramente Jesús nos dice, miren, les dice a sus apóstoles, esta señora en sus 2 monedas que pone era todo lo que tenía para comer mañana o en los días que vienen. Los demás, los ricos, echan de lo que les sobra, porque los ricos no van a echar toda su fortuna. Y esta mujer sí pone en la alcancía todo lo que ella tenía para comer ese día o en los días que venían. Claro que esta mujer, en su pobreza, en su humildad, pues no faltaría quien le diera algo de comer, quien le diera una moneda. Y ella en eso confiaba, que mañana no le iba a hacer falta de comer, ni le iba a hacer falta una moneda. ¿Por qué? Porque tiene puesta toda su fe y su esperanza en Dios nuestro Señor. Y los ricos tienen puesta su fe y su esperanza en el dinero que tienen guardado, en el que se dejan para sí. Hermanos, ojalá que esta reflexión, muy corta, un poco confusa, nos sirva de agrado, de alimento y que nos ayude a continuar en el camino de Dios. Hermanos, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.